Crezcamos gradualmente hasta convertirnos en hijos de Dios, los pacificadores, herederos de la Nueva Jerusalén. Publicado por Disfrutando a Cristo. 2025 Fitero W2D6. Creced gradualmente hasta llegar a ser hijos de Dios, los pacificadores, herederos de la Nueva Jerusalén. Nosotros los creyentes en Cristo somos hijos de Dios, y vamos creciendo en vida hasta llegar a ser hijos de Dios, pacificadores, expresando a Cristo como el Hijo de Dios, el pacificador, aquel que vive en nosotros. Los hijos de Dios heredarán por la eternidad la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna de la paz. Alabado sea el Señor por la bienaventuranza de los que lloran, de los mansos y de los pacificadores, llamados hijos de Dios. Los creyentes en Cristo somos el pueblo del reino, hemos sido regenerados por Dios con su vida y naturaleza, y somos parte del reino de Dios. Como pueblo del reino, somos los que lloramos. El duelo puede no ser algo tan positivo, pero cuando somos uno con el Señor y somos pobres en espíritu, no podemos sino llorar. Llorar es sentir o mostrar profunda tristeza o arrepentimiento. Toda la situación actual es negativa para la economía de Dios, pues su gloria es insultada, Cristo es rechazado, el Espíritu Santo está frustrado y la Iglesia está desolada. Es más, nuestro yo está corrompido y el mundo entero es malvado. Como pobres de espíritu, somos uno con el Señor para lamentar la situación actual. Nuestro corazón está afligido, y oramos y lamentamos la situación. No solo lamentamos y oramos, sino que somos mansos con los demás. No condenamos, criticamos ni exigimos nada a los demás, somos mansos con ellos. En lugar de invadir el espacio de otros o luchar con ellos, estamos dispuestos a ceder. Al mismo tiempo, luchamos contra el enemigo y su poder de la oscuridad. El enemigo no son las personas que se nos oponen, sino Satanás y su reino de tinieblas. Nos acercamos al Señor como el manso de corazón, y aprendemos de Él. Le permitimos vivir en nosotros una vida de mansedumbre. Simplemente tenemos la mansedumbre de Cristo. Los mansos heredarán la tierra. Amén. Además, como quienes somos mansos, justos con nosotros mismos, misericordiosos con los demás y alegres con Dios, somos los pacificadores. Satanás instiga toda rebelión y discordia. Nosotros como hijos de nuestro Padre Dios, que es un Dios de paz, somos los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Tenemos paz con Dios, paz con los demás y paz con nosotros mismos, y donde quiera que vamos, llevamos la paz. Amén. Cristo vino proclamando la paz, Él hizo la paz por nosotros, Él es nuestra paz, y se está reproduciendo en nosotros como los muchos hijos de Dios para que seamos pacificadores. Amén, que seamos pacificadores hoy. Crezcan gradualmente hasta convertirse en hijos de Dios, los pacificadores, uno con Cristo como el pacificador. Mateo 5:9 nos dice que quienes trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Amén. Quienes trabajan por la paz no son simplemente llamados pacificadores, sino hijos de Dios. Nosotros los creyentes en Cristo somos hijos de Dios, y poco a poco vamos creciendo hasta llegar a ser hijos de Dios. El crecimiento está implícito. En nuestro interior, tenemos una condición interior adecuada hacia el Señor, y algo surge espontáneamente como nuestra expresión: somos pacificadores. Lo que sale de nosotros es paz, hacemos paz, traemos paz y somos pacificadores. Cuando expresamos a Cristo exteriormente siendo pacificadores, seremos llamados hijos de Dios, porque es Cristo como el Hijo de Dios quien es el pacificador, y somos uno con Él. Cristo es el verdadero pacificador, y nosotros somos hijos de Dios. Si somos pobres de espíritu, dolientes, mansos, hambrientos y sedientos de justicia, misericordiosos con los demás y puros de corazón, sin duda seremos pacificadores.
Ser pacificadores es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa que crecemos en vida, incluso crecemos gradualmente en la vida divina hasta ser hijos de Dios. Gracias al Señor porque, en su salvación, Dios convierte a los pecadores en hijos de Dios. El pensamiento central del libro de Romanos es que en su salvación Dios está haciendo a los pecadores sus hijos con su vida y naturaleza para que puedan llegar a ser constituyentes del cuerpo de Cristo para su expresión. El componente intrínseco de la economía de Dios es la cuestión de la filiación. La salvación de Dios no es solo salvar a los pecadores del juicio de Dios y de su condenación para que puedan estar con Él. La salvación de Dios es para salvarnos, incluso para salvarnos hasta lo máximo en su vida para que nosotros, que éramos pecadores, fuéramos hechos hijos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. El tema de la filiación se ve particularmente en el capítulo 8 de Romanos. El versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto indica que podemos saber que somos hijos de Dios por el hecho de que somos guiados por el Espíritu. Quienes son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hemos recibido la vida de Dios y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Rom. 8:16 de la mañana. Podemos decir, Abba, Padre, porque Dios es nuestro Padre. Sin embargo, necesitamos crecer en vida, creciendo gradualmente en la vida divina para ser guiados por el Espíritu de Dios. La guía del Espíritu nos distingue como hijos de Dios en el crecimiento de la vida. Que crezcamos en vida día a día, que recibamos la misericordia del Señor para crecer en vida y nunca detenernos. Primero, somos hijos de Dios, y gradualmente nos convertimos en hijos de Dios. Dios quiere que todos sus hijos sean hijos de Dios. En su salvación, Dios nos transforma, a nosotros, pecadores, en hijos de Dios con su vida y naturaleza, para que seamos constituyentes del cuerpo de Cristo para la expresión corporativa de Dios. Que podamos seguir la guía del Espíritu en nuestro interior para ser hijos de Dios. El punto central de la economía de Dios, su dispensación. Dios, en su economía, se imparte en nosotros, su pueblo elegido, para hacernos sus hijos. Cristo vino y realizó la redención. Cuando creemos en su obra redentora y recibimos su vida, nos convertimos en hijos de Dios, teniendo la vida y la naturaleza de Dios. Juan 1:12 de la mañana -13, 3:6. Ahora necesitamos seguir cooperando con el Señor para crecer poco a poco en vida hasta que seamos hijos de Dios, incluso hijos maduros de Dios, que sean pacificadores. Gracias al Señor porque su economía es hacernos hijos de Dios, heredando la bendición de la promesa de Dios, que fue dada para su propósito eterno de tener muchos hijos para su expresión corporativa. 2:10 de la mañana, Rom. 8:29 de la mañana. En Romanos 8:19 de la mañana se nos dice que toda la creación observa con ansias, incluso esperando con ansias la revelación de los hijos de Dios. Toda la creación desea que crezcamos en vida hasta la madurez para ser hijos de Dios. Este versículo habla de la manifestación o aparición de los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los pacificadores, uno con Cristo como el Hijo de Dios que vino a hacer la paz, ser nuestra paz, darnos paz y ser la paz entre los hombres. Gálatas 3:26 de la mañana dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo nos une a Cristo y nos hace uno con Él, en quien reside la filiación. Somos uno con Cristo, estamos en Cristo reside la filiación. Debemos identificarnos con Cristo por la fe para que en Él seamos hijos de Dios. Al vivir hoy en la vida del reino, deseamos disfrutar de la dicha de ser los que lloran, porque serán consolados, los mansos, que heredarán la tierra, y los pacificadores, que serán llamados hijos de Dios. Que seamos así hoy. Amén. Señor Jesús, gracias por regenerarnos con tu vida para hacernos hijos de Dios. Aleluya,
somos hijos de Dios, nacidos de Dios con su vida y naturaleza. Alabado sea el Señor, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, Señor, crece en nosotros, que crezcamos gradualmente hasta convertirnos en hijos de Dios. Condúcenos, querido Señor, a la madurez. Manténnos abiertos a ti en tu economía, manténnos abiertos a tu divina dispensación hoy. Haznos hijos de Dios por completo. Alabado sea el Señor, en su salvación Dios está haciendo a los pecadores sus hijos con su vida y naturaleza para que puedan convertirse en constituyentes del cuerpo de Cristo para su expresión. Amén, Señor, te amamos. Venimos a ti y permitimos que tu Espíritu nos guíe para que podamos ser hijos de Dios. Alabado sea el Señor, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Amén, Señor, como hijos de Dios, queremos ser hoy los pacificadores, los que expresamos a Cristo como el pacificador, aquel que hizo la paz y que es nuestra paz. Amén. Los hijos de Dios participan en la Nueva Jerusalén como sus constituyentes y disfrutan del suministro eterno de vida. En el aspecto de la vida, los creyentes en Cristo somos hijos de Dios, creciendo gradualmente en la vida divina hasta ser hijos de Dios, incluso herederos de Dios. En el aspecto del reino, el aspecto del gobierno de Dios, los creyentes somos ciudadanos del reino de Dios. Cuando leemos la constitución del reino de los cielos en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que estos dos aspectos están entrelazados. Somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios, y nuestro crecimiento en la vida y vivir por la vida divina es para vivir la vida del reino. El punto central de la economía de Dios es la filiación. Él quiere ganar muchos hijos, aquellos maduros en vida que expresan a Dios en su vida y naturaleza y que lo representan con su dominio. En su economía, Dios nos está convirtiendo, a nosotros, los pecadores, en hijos de Dios. Aleluya. En Apocalipsis 21:7 vemos que el que venza recibirá estas cosas, y Dios será su Dios y él será su hijo. Alabado sea el Señor. El aspecto de vencer aquí se refiere a vencer creyendo, como vemos en 1 Juan 5 en 4-5. Cuando creemos, cuando crecemos en la fe y nos convertimos en hijos de Dios en plenitud, somos los santos vencedores del Señor, y participamos de la Nueva Jerusalén con todo su disfrute. En esta era crecemos en vida, necesitamos crecer gradualmente en la vida divina hasta la madurez para ser hijos de Dios, quienes son los pacificadores. Por la eternidad, disfrutaremos y participaremos de la Nueva Jerusalén con todo su gozo como parte común de la salvación eterna de Dios. Alabado sea el Señor. Por la eternidad en la Nueva Jerusalén, seremos hijos de Dios, porque nosotros como creyentes en Cristo, moraremos en la Nueva Jerusalén y disfrutaremos de Dios por la eternidad. Los hijos de Dios en la Nueva Jerusalén son los constituyentes de la Nueva Jerusalén. Al vivir nuestra vida diaria hoy como creyentes en Cristo, necesitamos ver que somos hijos de Dios y necesitamos vivir según la vida divina para que podamos ser guiados por el Espíritu y ser hijos de Dios, aquellos que son pacificadores. A medida que crecemos gradualmente en vida, a medida que crecemos hasta la madurez, nosotros que tenemos la vida y la naturaleza divinas estamos siendo edificados juntos a través de la transformación para ser la expresión corporativa de Dios. Esto se puede ver en espíritu hoy, y por la eternidad todos lo verán, porque seremos la Nueva Jerusalén. Nosotros, como hijos de Dios, seremos los componentes, los constituyentes de la Nueva Jerusalén. Amén. ¡Wow! La Nueva Jerusalén está constituida por todos estos hijos que han nacido de Dios. ¡Qué revelación tan asombrosa! Lo habían visto antes, lo ven ahora. Necesitamos que el Señor ilumine este asunto. No queremos solo saber esto en nuestra mente, sino más bien, disfrutarlo, experimentarlo y entrar en esta realidad en esta era para que podamos participar de su realidad en la era venidera.
Nosotros, como hijos de Dios, somos los constituyentes de la Nueva Jerusalén, y también moraremos en la Nueva Jerusalén. Por la eternidad, disfrutaremos del suministro eterno de vida para nosotros como hijos de Dios para participar de todo lo que Dios es en su vida, naturaleza, expresión y función. En particular, disfrutaremos del árbol de la vida y del agua de la vida, Apocalipsis 21:6. Dios fluye eternamente y beberemos del agua viva eternamente. Dios nos provee constantemente como el árbol de la vida, y lo disfrutaremos por la eternidad como sus muchos hijos. Alabado sea el Señor, que podamos experimentar esto hoy y entrar en esta realidad por la eternidad. Señor Jesús, queremos crecer gradualmente en la vida divina para ser hijos de Dios en esta era. Aleluya, éramos pecadores, pero ahora somos hechos hijos de Dios al recibir continuamente la dispensación divina en nuestro ser. Amén, Señor, manténnos abiertos a tu divina dispensación hoy, que abramos cada parte de nuestro ser para que crezcas, te propagues y nos satures con tu vida divina. Que seamos tus vencedores en esta era, aquellos que creen en el Señor y viven una vida en unión orgánica con Él. Alabado sea el Señor, nosotros los creyentes en Cristo nos estamos convirtiendo en hijos de Dios que vencen y que participaremos en la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Por la eternidad seremos los constituyentes de la Nueva Jerusalén y moraremos en ella. Alabado sea el Señor, por la eternidad disfrutaremos de Dios en Cristo como el Espíritu, como el agua de vida y también como el árbol de la vida para ser nuestro suministro de vida eterna. Amén, nos estamos convirtiendo en la ciudad eterna de paz, la Nueva Jerusalén, para expresar a Dios por la eternidad. Referencias e himnos sobre este tema. La inspiración para este artículo, compartir viene de la palabra de Dios, el disfrute en el ministerio, un compartir de los hermanos sobre este tema y porciones de la conclusión del Nuevo Testamento, páginas 1074 a 1076, por Witness Lee, como se cita en la palabra santa para el avivamiento matutino sobre aspectos cruciales de Mateo 5 al 7, Aitero de septiembre de 2025, semana 2, la bienaventuranza de los que lloran, de los que son mansos y de los que son pacificadores, llamados hijos de Dios, día 6. Himnos sobre este tema, por la regeneración divina, nos convertimos en hijos de Dios, pero debemos alcanzar la plenitud, para así obtener la primogenitura. Nacidos y desarrollados hasta la edad adulta, podemos compartir la adopción de Dios. Al alcanzar la plenitud de nuestra estatura, declararemos nuestra filiación de Dios. Himnos numeral 741, estrofa 2. Para la gloriosa revelación de los hijos de Dios por venir, todas las criaturas esperan, esperando, que todos sean libres. Toda la creación gime junta, sujeta ahora a la vanidad, esperando su completa liberación de la esclavitud de la corrupción. Himnos numeral 970 estrofas 1 a 2. Como hijos de Dios, para hacer la paz, por la justicia, aun sufriendo dolor, vilipendiados y heridos por causa de Jesús, para obtener un gozo inmenso, como sal para extinguir la corrupción que abunda, en la oscuridad brillando como la luz, en corazón y acción rectos y verdaderos, en amor perfecto para no reclamar ningún derecho. Himnos numeral 944, estrofas 3 a 4. Amén. Los comentarios. El Señor, por el hermano L. El Señor es muy sabio. En Mateo 5 no enseñó acerca del amor, sino acerca de la paz, porque la exigencia de hacer las paces con los demás es mayor que la de mostrar amor a los demás. No debemos pensar que el Señor estaba siendo demasiado simple al hablar de la vida del pueblo del reino. El Señor parecía hablar solo de paz, pero la paz abarca muchos asuntos. Si podemos cuidar de la paz, todos los demás asuntos serán atendidos adecuadamente. No basta con ser humilde o amoroso, debemos tener paz con los demás. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, porque la obra que el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, manifestó en la tierra,
se centra en la paz. Versículo 9. Incluso su muerte en la cruz era para hacer las paces. Efesios 2, 15, 16, Colosenses 1, 20. Por lo tanto, la vida del pueblo del reino debe ser en paz hacia los hombres. Esto requiere tratos relacionados con nuestro yo y nuestra carne. También requiere que todo nuestro ser sea gobernado y restringido por los cielos. Estefan M. Querido hermano, necesitamos crecer gradualmente en vida hasta la madurez para ser hijos de Dios, aquellos guiados por el Espíritu de Dios y que son pacificadores. Por Estefanía me dice, querido hermano, necesitamos crecer gradualmente en vida hasta la madurez para ser hijos de Dios, aquellos guiados por el Espíritu de Dios y que son pacificadores, así como el Hijo de Dios vino a hacer la paz. Los hijos de Dios vencerán al creer y heredarán la nueva Jerusalén. Amén, Señor, crece en nosotros, haznos hijos de Dios plenamente maduros en la vida y constructores de paz, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén, Señor Jesús, haznos hijos de Dios. La filiación es el punto central de la economía de Dios, convirtiendo a los pecadores en hijos. Necesitamos tener paz con los demás a través del trato con nosotros mismos y dejándonos restringir por los cielos. Señor, que seamos constituyentes del cuerpo para tu expresión. Amén. Mario B. Aunque somos hijos de Dios y tenemos la vida y la naturaleza de Dios a través de la regeneración, los pacificadores somos llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que son estrictos consigo mismos, misericordiosos con los demás y puros con Dios. Si somos rectos, misericordiosos con los demás y puros con Dios, espontáneamente seremos pacificadores. El reino de Dios es justicia, paz. Felices y benditos son aquellos en el reino de Dios, constituidos por los muchos hijos de Dios que hacen la paz. Se han convertido en la duplicación y reproducción de Cristo como el Hijo de Dios y como el pacificador. Debido a la caída de la humanidad hubo separación, división, discordia, enemistad dentro y entre los hombres. Gracias al Señor por su salvación en su economía, anunciándonos el Evangelio de la paz, haciéndonos hijos de Dios como constituyentes de su cuerpo, el nuevo hombre cuya consumación es la nueva Jerusalén. Cristiano A. Si nos enfocamos en tener una condición interior adecuada hacia Dios, Cristo se manifestará espontáneamente como nuestro estado exterior. Seremos pacificadores como lo fue Yeshua cuando estuvo en la tierra. Estar dispuestos a ser gobernados y restringidos por los cielos nos convertirá en los hijos maduros de Dios, que serán los verdaderos constituyentes de la nueva Jerusalén. Amén. Audio de A. Goodman. Biblia, versión recobro. El pensamiento central del libro de Romanos es que la salvación de Dios hace a los pecadores sus hijos, quienes tienen su vida y naturaleza para poder expresarlo, para que puedan llegar a ser miembros de Cristo y constituir el cuerpo de Cristo para su expresión. Por lo tanto, la filiación se enfatiza en este capítulo, versículos 15 y 23. Hijos aquí indica una etapa más avanzada de crecimiento en la vida divina que hijos en versículo 16, pero no tan avanzadas como herederos en B17. El hijo se refiere a la etapa inicial de la filiación, la etapa de la regeneración en el espíritu humano. Hijos son los hijos de Dios que están en la etapa de la transformación de sus almas. No solo han sido regenerados en su espíritu y están creciendo en la vida divina, sino que también viven y caminan siendo graduados por el espíritu. Herederos son los hijos de Dios que a través de la transfiguración de su cuerpo en la etapa de glorificación madurarán plenamente en cada parte de su ser. Por tanto, estarán calificados como herederos legales para reclamar la herencia divina. Versículo 17-23. Romanos 8:14, nota 3 sobre hijos. SM. Aquí hay una canción basada en la última oración con la melodía de Amazing Grace. 1. Señor Jesús, ayúdanos a crecer en vida como hijos de Dios. Hoy, una vez perdido en el tiempo, en el pecado, ahora hecho suyo por la gracia a lo largo del camino. Tu vida la das y la compartes diariamente, así como la recibimos de ti. Te abrimos todo nuestro corazón y alma
para que nos hagas nuevos. Haznos vencedores, viviendo unidos a ti, creyendo, caminando en tu vida, en unión fuerte y verdadera. Estamos constreñidos por hacer Jerusalén la ciudad de Dios, llena de paz. Bebemos de la vida y comemos de Cristo como nuestro gozo, con nuestro tu vida la das y la compartes diariamente, así como la recibimos de ti. Te abrimos todo nuestro corazón y alma para que nos hagas nuevos. Haznos vencedores, viviendo unidos a ti, creyendo, caminando en tu vida, en unión fuerte y verdadera. Estamos construidos para hacer Jerusalén la ciudad de Dios, llena de paz. Bebemos de la vida, comemos de Cristo, nuestro gozo nunca cesará. Amén. Jesús es el Señor.